Buenas noches, este es el programa Somos el Combo de la televisión Más TV, un programa en el que hacemos entrevistas, analizamos temas de coyuntura nacional, pero también presentamos investigaciones periodísticas en las que revelamos la corrupción y los abusos de poder de funcionarios públicos, de políticos y de empresarios. Bienvenidos. Durante este programa abordaremos diferentes temas. El primero de ellos será las personas que buscarán una curul en el Congreso de la República. Algunos de ellos lo hacen porque quieren asegurar inmunidad. Estamos hablando de dos personajes entre algunos de estos, Jimmy Morales y Miguel Martínez. En el segundo bloque estaremos hablando de la alianza oficialista y su objetivo de no fiscalizar fondos públicos en el Estado. El partido Vamos busca que los 11,000 millones de quetzales que fueron otorgados al crédito hipotecario nacional no sean fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué será? ¿Algún amigo de ellos se habrá beneficiado con estos fondos? Y en el tercer bloque estaremos hablando sobre el comienzo del juicio de los dos agentes de la Policía Nacional Civil que me capturaron injustamente la noche del 11 de septiembre de 2020. Esto en represalia por el trabajo periodístico que hago junto a mi colega Marvin del Cid. Comenzamos. Guatemala necesita que trabajemos en armonía y no que nos peleemos unos con otros. Es malo que el presidente se lleve bien en el Congreso. Eso es malo, no puede ser. Eso es lo que se debe de hacer. Eso es lo que nunca han hecho y por eso nunca han logrado los cambios. Y gente, que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bueno, la persona que ustedes ven en pantalla es Miguel Martínez. ¿Se recuerdan ustedes de él? Es el ex jefe del Centro de Gobierno, un personaje bastante controversial y muy cercano al presidente Alejandro Yamatei. Cuando Miguel Martínez era el jefe del Centro de Gobierno, cargo en el cual estuvo desde enero del 2020 hasta enero del 2021, dijo en una citación al Congreso que él no iría por un cargo de elección popular. Sin embargo, mintió, como suele pasar muchas veces con los políticos. Miguel Martínez aparentemente va a ocupar la casilla número 1 del listado nacional por el partido oficial, el partido Vamos. ¿Y por qué? Porque eso de una u otra forma le garantiza ingresar, porque recordemos que las personas que encabezan los listados nacionales casi siempre entran al Congreso de la República. Esto por el sistema electoral bajo el que se rige el país. Por supuesto que Miguel Martínez es una persona, además de ser cercana a Yamatei, pues obviamente tiene vínculos con otros candidatos del oficialismo. Y es que aquí hay algo muy relevante, que en las últimas apariciones públicas que ha tenido Miguel Martínez, en esas apariciones públicas que pareciera ser que no son campaña, pero que al final de cuentas son campaña política, y que el Tribunal Supremo Electoral parece que voltea a ver a otro lado, y no hay sanciones no solo contra el partido del oficialismo, sino que contra otros partidos políticos. Y si uno mira, hace referencia a esas imágenes, por ejemplo, en esas imágenes incluso se le ve tomado al ex jefe del Centro de Gobierno. ¿Por qué? Puede ser por la emoción del momento, puede ser por que lo hizo antes, pero la verdad es de que es algo bien complicado, porque de una u otra forma es lo que mira la ciudadanía, es el reflejo de los políticos. Y ahí en ese video también aparece una persona que se llama César Augusto Rodas, el famoso Sonoro, el alcalde de Sanarate del Progreso, un alcalde bastante controversial. Pero adicionalmente aparece en esas imágenes Jorge Orellana, otro alcalde del oriente del país,
específicamente del Departamento del Progreso, en este caso Guastatoya. Y así se le ve a Miguel Martínez paseando por muchas plazas públicas y promoviéndose como candidato para las próximas elecciones. Véanlo ustedes en el siguiente video. Mientras la ley electoral y de partidos políticos no sea reformada, personas como Miguel Martínez estarían llegando al Congreso de la República. ¿Y por qué me refiero de esa forma al señor Martínez? Ahora se las numero. Número 1, porque junto a mi colega Marvin del Cid hemos publicado investigaciones periodísticas que revelaron que Miguel Martínez utilizó el centro de gobierno como una agencia de empleos para darle trabajo a todos sus amigos. Número 2, porque ha comprado propiedades millonarias y no tiene la forma ni la capacidad económica para justificarlo. Y número 3, no solo son propiedades, sino también son negocios. Él es el fundador de la cervecería Chapultepec en Guatemala, una franquicia mexicana que ha costado millones de quetzales. ¿Y qué fue lo que hizo? Poner a sus mejores amigos como sus testaferros. Obviamente, Miguel Martínez busca llegar al Congreso de la República para buscar inmunidad, la inmunidad que otorga el puesto. Pero no porque aquí en Guatemala se le vaya a investigar, porque sabemos que la fiscal general Consuelo Porras es amiga del presidente Alejandro Yamatei, sino porque se está anticipando a una posible investigación de los Estados Unidos y a un proceso de extradición. Otro personaje del que tenemos que hablar es de Jimmy Morales, el expresidente de la República, quien en la reciente asamblea del partido FCN Nación apareció públicamente. Aparentemente, la información que tenemos es que él va a encabezar el listado nacional de FCN. Obviamente es algo que todavía no se ha terminado de confirmar, pero de acuerdo con las fuentes, él podría encabezar ese listado y de esa forma llegar al Congreso de la República. Durante esa actividad también estuvo presente su hermano Sammy Morales, quien podría también correr para un cargo público, ¿verdad? Obviamente están en la libertad de hacerlo, lo pueden hacer, por supuesto, porque en el libre ejercicio democrático se puede hacer. Otra cosa es que los ciudadanos voten por ellos, que eso es lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Recordemos adicionalmente a ello que Jimmy Morales actualmente es diputado al Parlamento Centroamericano. ¿Y por qué es diputado al Parlamento Centroamericano? Por una sencilla razón, porque el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano permite que todos los expresidentes y exvicepresidentes pasen a ocupar directamente una curul al Parlamento Centroamericano. Ese es otro tema del que hay que discutir, porque cada 4 años escuchamos la misma cantaleta política, que vamos a reformar el tema del Parlamento Centroamericano, que vamos a cambiar. Incluso hay expresidentes que han dicho que no van a pasar al Parlacén, pero ahí están. ¿Por qué? Obviamente es un derecho que los asiste legalmente, pero por supuesto que ese es otro tema que hay que discutir. Eso es otro tema que tal vez más adelante en este programa lo podemos analizar, que qué tan funcional es el Parlamento Centroamericano y si realmente nos sirve a los guatemaltecos como tal, y no solo los guatemaltecos, porque es un parlamento para todos los centroamericanos y las quejas son en toda la región. Adicionalmente a ello, también podemos mencionar que los salarios de estos personajes en el Parlamento Centroamericano superan los $4,000 y con otras prebendas que tienen, por supuesto, vehículos, seguridad, y esto pues en una región tan pobre obviamente llama poderosamente la atención. Sony. Bueno, yo creo que en el caso de Jimmy Morales, o sea, según mi análisis, mira vos qué pensás, Marvin,
Según mi análisis, Jimmy Morales busca llegar al Congreso de la República para seguir teniendo ese derecho de inmunidad, ¿verdad? Porque vemos de que como presidente se le quiso investigar por financiamiento electoral ilícito del partido FCN Nación y no se le investigó porque el Congreso lo protegió, esa alianza corrupta, ese pacto de corruptos en el Congreso lo protegió. Y si se le intenta investigar ahora como diputado del Parlamento Centroamericano, tampoco se le puede investigar porque tiene inmunidad y se lo tienen que quitar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y sabemos que eso no va a pasar. Sony, que ahí hay un tema, ¿verdad? Que es lo que se viene cuestionando siempre. Es cómo la interferencia de poderes, al final de cuentas, es algo bien delicado. Porque a pesar de que la propia Constitución Política de la República establece que no puede haber interferencia entre poderes del Estado, resultan estas cosas, donde al final quienes ostentan el poder político terminan poniendo magistrados en las cortes. Ahí podemos recordar el caso, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad de Leila Lemus, una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei. Obviamente la Constitución establece los procedimientos, pero si no acabamos con esos vicios que tiene nuestro propio sistema democrático, vamos a seguir en la misma discusión ahorita, mañana, pasado, dentro de 3 meses. Hay que hacer cambios integrales. ¿Cómo? Pues obviamente es donde los políticos se tienen que sentar y que realmente haya cambios de fondo. Y obviamente, pues, regresando al tema de Jimmy Morales, que creo que es el tema que nos ocupaba en este momento, ¿cómo recordamos algunas de las últimas apariciones públicas de Jimmy Morales con el tema de la CICIG? ¿Por qué? Porque Jimmy fue el responsable de haber expulsado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Por muchas razones que, por supuesto, para algunos fue positivo que se fuera a la CICIG, para otros fue negativo completamente, porque al final de cuentas la CICIG había investigado a gente que el sistema judicial jamás había intentado hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Por todas las componentes políticas, por todos los compromisos, que al final de cuentas lo que hacen es que el sistema democrático se vaya permeando y que la democracia tan débil que tenemos no avance. Por supuesto. Y es que hay que también tener claro, en el caso de Jimmy Morales, digamos que tiene un grupo de seguidores y un grupo de personas que lo rechazan. Las personas que lo aprueban, que buscarán y estarán contentos con que llegue al Congreso de la República, son aquellas personas que le muestran el agradecimiento, digámoslo de esa forma, por la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pero está el grupo de ciudadanos, digamos, y otras organizaciones y otros políticos que no lo respaldan por la salida de la CICIG. Y es que fíjate, Sonny, que te interrumpa, aquí hay otra cosa bien relevante, que lo hemos dicho no solo en este espacio, lo hemos dicho en otros programas. ¿Cómo lo hemos dicho? Que obviamente la CICIG cometió errores. En algunos casos se cometieron errores, por supuesto que hubo errores, pero nosotros creemos de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, fue más el trabajo positivo que hizo que lo negativo. ¿Por qué? Que a algunos los incomode es otra cosa, ¿verdad? Pero obviamente avanzamos en muchos casos. Por supuesto. A mi consideración, de tomar el tema de Jimmy Morales, pareciera que es más el rechazo que tiene Jimmy Morales por parte de los guatemaltecos, y el reflejo de eso es lo ocurrido la noche del 14 de enero de 2020, cuando Jimmy Morales intentó a todo lugar ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano por ese miedo, ¿no?, de que no tener inmunidad y que lo pudiesen capturar por un caso de corrupción. Y las personas lo impidieron. Uno, en primera instancia, en el Parlamento Centroamericano en Zona 5. No pudo ser juramentado ahí. Y recuerdo que se hablaba de que no se iba a juramentar ese día y que iba a ser hasta el día siguiente. Pero no, sorpresivamente fue en la noche de ese 14 de enero y fue en el Hotel Las Américas en Zona 14. Yo estaba ahí presente y recuerdo el rechazo de los guatemaltecos hacia Jimmy Morales.
Habían más de 400, 500 personas alrededor del hotel y recuerdo que habían más de 200, 300 agentes de la Policía Nacional Civil que hicieron un camino, ¿no? Los agentes se pusieron de diferentes lados e hicieron un pasillo para que pasara Yafet Cabrera y Jimmy Morales. Y recuerdo que ahí fue donde la gente les tiró hasta un cono de tránsito, sí. Les tiraron un huevo. Hubo un huevo, sí, yo grabé el video exactamente donde se ve que le tiran un huevo y le explota en la cara a él, a Yafet Cabrera. Y en primera instancia tuvieron que refugiarse, se subieron al carro y dieron una vuelta hasta intentar otra vez ingresar. Entonces, pero en realidad no se sabe qué es lo que puede pasar en un proceso electoral si Jimmy Morales se postula como candidato a diputado, si va a quedar o no va a quedar. Porque, y es que lo que pasa ahí, Sonny, también es el tema de que los políticos prueban. Aquí, digamos, no es que nosotros estemos en contra de que a favor de que se le dé el derecho a alguien a participar, no. Obviamente los ciudadanos son los que deciden en las urnas finalmente, pero obviamente esto a veces parece ser un círculo donde el político va probando y va tratando de ver si con sus votos el electorado lo favorece. Pero obviamente ahí es el sistema de elección, ¿verdad? Que ese es otro tema. Por supuesto. Y hay 2 exfuncionarios de Jimmy Morales que pretenden participar también como candidatos a diputados en el proceso electoral que viene. Contanos de eso. Estos no son los únicos candidatos exfuncionarios que podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Aquí tenemos que referirnos a una persona bastante conocida en el mundo político que es la excanciller Sandra Jovel, la excanciller del gobierno de Jimmy Morales, una política odiada por muchos y querida por otros, ¿verdad? Una exfuncionaria también anti-CICIG. A ella se le ha visto cerca de Suri Ríos, la posible candidata del Partido Valor a la presidencia de la República. Suri Ríos, hija del ex jefe de facto Efraín Ríos Montt, un personaje que gobernó Guatemala en los años 80, gobierno durante el cual se cometieron cientos de masacres. Incluso fue condenado por genocidio, condena que se anuló posteriormente, pero fue condenado por un tribunal por el tema de genocidio. A Sandra Jovel también se le ha visto muy cercana a Suri y podría ser candidata a diputada en el Estado Nacional. Y de ahí también hay otro personaje también conocido, que es el exministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, quien, según la información que tenemos, Sonny, él podría ser candidato también por esta misma alianza Valor Unionistas en el Estado Metropolitano. Esa es parte de la información que se tiene y cómo se está moviendo el tema político en la actualidad. Por supuesto que esto se va a ir recomponiendo en los próximos meses, Sonny. Por supuesto, y es que no solo van a ser ellos, sino que van a ser más personas las que van a participar en el proceso electoral. O sea, con lo que vimos, Jimmy Morales, un personaje ya conocido en la política. Jimmy Morales, Miguel Martínez, que ya ocupó un cargo público y que ahora quiere ocupar un puesto en el Congreso de la República, y estamos hablando de Sandra Jovel y Enrique Degenhardt, pero también hay personajes que no han ocupado nunca un puesto en un cargo público, o no han concursado por llegar a eso, ¿verdad?, en un proceso electoral, sino que también estamos viendo que también en el 2023, en las elecciones de 2023, todo apunta a que los hijos de Manuel Valdizón van a participar como candidatos a diputado. De hecho, Sonny, se les ha visto muy activos. En redes sociales. El otro día hacíamos el comentario que se les ha visto muy activos. Si ustedes tienen acceso a TikTok, por ejemplo, a los hijos de Manuel Valdizón se les ha visto mucho en redes sociales. Uno que anda ahí por las redes sociales a veces viendo estos temas. Incluso hace poco denunciaron a un candidato, a un precandidato presidencial en el Ministerio Público por el tema de difamación. Entonces sería interesante a los hijos de Manuel Valdizón porque este video va a andar circulando en redes sociales, y si ven este video, los invitamos a nuestro programa,
aquí ya somos el combo, para que puedan hablar sobre el Partido Cambio, del que son parte, porque forman parte como secretarios adjuntos del Partido Cambio, para que nos cuente también sus pretensiones políticas, porque todo apunta a que ustedes, en este caso de Jorge Eduardo y Manuel Antonio Valizón Vargas, van a participar como candidatos a diputados por el Partido Cambio en el departamento del PT. Y pues bueno, eso es parte de lo que estamos hablando en este primer bloque. Personajes en la política, en el mundo de la política, que ahora quieren ocupar un puesto en el Congreso de la República. Nos referimos al caso de Jimmy Morales, Miguel Martínez, Sandra Jovel y Enrique Degenhardt. Pero también hay otros personajes que quieren llegar a un puesto en el Congreso de la República, y me refiero a los hijos de Manuel Valizón. Un personaje, un empresario, un ex candidato presidencial que fue condenado en Estados Unidos por haber financiado sus campañas electorales con dinero de narcotráfico. Vamos a una pausa y continuamos después del corte hablando sobre el plan del oficialismo para que no se fiscalicen los fondos en el COVID-19. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Continuamos con el programa Somos el Combo de la televisión Más TV. Este segmento se lo dedicamos a la intención del partido Vamos y su alianza perversa, y digo alianza perversa porque es lo que es, del Congreso de la República para que no se fiscalicen los millonarios fondos aprobados durante la pandemia del COVID-19. Usted se recordará que durante la pandemia, en el 2020, se aprobaron fondos para ayudar a los empresarios que estaban pasando por una situación complicada. Esto a causa de que el país estaba paralizado. El Congreso de la República aprobó un fondo llamado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, el cual tuvo un presupuesto de 2.300 millones de quetzales. Imagínense usted, 2.300 millones de quetzales. Estos fondos se les trasladó al Banco Crédito Hipotecario Nacional, mejor conocido como el CHN. Pues el CHN prestó al final 1.989 millones de quetzales a empresarios para ayudarlos por esa crisis que estaba ocurriendo. El problema es el siguiente: este dinero es fondo público, son fondos públicos, son recursos del Estado de Guatemala, y no se sabe a qué empresarios se les prestó ese dinero, porque resulta que las autoridades del Crédito Hipotecario Nacional se niegan a ser transparentes. Y resulta que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública hemos solicitado esa información, pero lamentablemente nos la han negado. ¿Y por qué? Porque parte de ese dinero del famoso Fondo del Crédito para Capital del Trabajo fue a parar a empresas de diputados, ministros, y qué es lo que queremos fiscalizar. Pero no solo eso, queremos saber qué pasó con esos fondos. Pero lamentablemente, el Crédito Hipotecario Nacional, argumentando el famoso secreto bancario, lo que hace es negarnos la información. Y eso que son fondos públicos. Pero aquí yo quiero mencionar algo bien relevante, que es el tema de que las solicitudes de información pública que se han hecho al Crédito Hipotecario Nacional han sido negadas por Claudia Alejandra Paniagua Chivichón, gerente de asesoría jurídica, Eliú Misraim Milian Hernández, jefe de información pública, y Gustavo Adolfo Mancur Milian, presidente del Crédito Hipotecario Nacional. Estas tres personas se niegan a dar la información pública. Sí, es que lo terrible, Marvin, es que no es una cuestión de que le nieguen la información a los periodistas, porque aparte de nosotros que hemos solicitado esta información utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública al CHN, también lo ha hecho el medio de comunicación La Hora. La Hora también ha hecho un montón de solicitudes para saber a qué empresas se les dio estos préstamos, estos millonarios préstamos, y se la han negado. Pero no solo es a los medios de comunicación que el CHN ha mantenido esta postura, pero resulta que la diputada Andrea Villagrán,
hizo una solicitud al Crédito Hipotecario Nacional para que le dieran, en su calidad de diputada, ¿no? De legisladora. Que una de sus funciones, y recordate que también es fiscalizar, ¿verdad? Recordemos de que no es un capricho, porque el diputado, aparte de fiscalizar, aparte de legislar, debe fiscalizar también, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ella en la calidad de diputada solicitó a las autoridades, al gerente, al presidente del Crédito Hipotecario Nacional, Gustavo Adolfo Mancur Milián, esta información. Y resulta que a ella también le negaron la información de a dónde fueron a parar esos fondos. Esto es grave. Y lo más grave de todo esto es de que la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, ya resolvió que esa información, el nombre de las empresas a quienes recibieron estos préstamos durante la pandemia, debe de ser información pública. ¿Por qué? Porque son fondos del Estado que llegaron a las manos de estos empresarios que se vieron beneficiados durante la pandemia del COVID-19. Entonces, imagínense ustedes esto, que son fondos públicos y no se pueden fiscalizar. Bueno, hace unos meses también el diputado Samuel Pérez hizo una consulta al CHN, Marvi. A mí me parece súper interesante eso porque va de la mano con lo que mencionaste, claro, de que ese dinero va a parar a manos de políticos. El diputado Samuel Pérez hizo una consulta... O gente vinculada a políticos, exacto, ¿verdad? O gente vinculada a sus amigos. Entonces, resulta que la información que le dieron al diputado Samuel Pérez, que igual fue cortada, cercionada y fue a medias, fue de que del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, fue que le dieron fondos a un diputado del Congreso, a un diputado del Parlamento Centroamericano, a 13 alcaldes, un gobernador y un ex viceministro recibieron esos préstamos. Y mucho se habla de que este ex ministro fue el que fue... Es un ex ministro. Es un ex ministro, ajá, y que mucho se habla de que la persona que recibió estos fondos fue las empresas de Antonio Maluf, el que fue ministro de Economía de Alejandro Yamatei y que ahora va a buscar ser candidato a la presidencia. De hecho, Sonny, yo creo que es un buen momento para que el señor Antonio Maluf aclare si las empresas de él recibieron fondos por parte del Crédito Hipotecario Nacional, porque eso es lo que se busca, generar transparencia, que sepamos en qué se gastan los recursos. Pues obviamente la poca transparencia del manejo de estos fondos por parte del Crédito Hipotecario Nacional es lamentable, pero adicionalmente ahora los diputados le quieren poner un candado, ¿verdad? Que eso es mucho más lamentable aún. Y aquí, digamos, hay algo en lo que yo también quiero hacer especial énfasis. El 21 de julio de este año, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, en conjunto con sus colegas diputados, Roberto Calderón, Juan Francisco Mérida, Maynor Mejía Popol, de la bancada Vamos, Aníbal Rojas de Viva, aquel diputado que me quería sacar de una sesión porque a él se le dio la gana, ¿verdad? Felipe Alejos de Todos y Carla Martínez y Carolina Orellana de la UCN presentaron la iniciativa 6120 llamada Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos del COVID, Sony. Y es que esto pareciera ser de que en el Congreso hay muchas iniciativas que los ciudadanos muchas veces no conocen la discusión. Pues obviamente ahora con el tema de las redes sociales, pues se sabe muchas veces lo que se está discutiendo en el Congreso de la República, a pesar de que ahí siempre hay aprobaciones de última hora, enmiendas de curul, negociaciones secretas, ¿verdad? Pero obviamente esta ley pareciera ser a simple vista que no va a generar ningún daño. Pero aquí, digamos, hay algo bien relevante, que eso también le pone candado para que se fiscalicen los fondos otorgados al Crédito Hipotecario Nacional. Solo imagínense ustedes, si en la actualidad niegan la información pública, ¿qué van a hacer cuando se apruebe esta ley? Pero es que aquí yo quiero hacer especial énfasis en algo. Es el tema, Sony, de que todos los actos de la administración son públicos, ¿verdad? Y ellos se quieren
quieren hacer esto mediante una ley, ¿verdad? Que obviamente ahí los constitucionalistas dirán si hay violaciones a la Carta Magna, porque por supuesto, a mi criterio, si se aprueba de esta manera, tiene serias inconstitucionalidades. Y aquí hay algo también que queremos mencionar, es que el pasado 10 de agosto la Comisión de Finanzas Públicas, presidida por el diputado oficialista Cándido Leal, le dio dictamen favorable a esa iniciativa. Y el 24 de agosto se conoció en primer debate. En esa reunión, a quienes nos están viendo en esta noche, les contamos de que varios diputados de oposición argumentaron ilegalidades. Entre ellas, la diputada Sonia Gutiérrez. Y vean el siguiente video y así se darán cuenta ustedes lo que dijo en el Pleno E. Iniciativa de ley tiene una dedicatoria especial y esta dedicatoria va directamente a favorecer a los bancos del sistema. Esta iniciativa, que consta de 3 artículos, incluyendo la vigencia del posible decreto, eminentemente busca legalizar la opacidad de los recursos que aprobamos aquí en el Congreso y que sabemos perfectamente que no se han rendido cuentas. Esta iniciativa de ley es de carácter inconstitucional. ¿Y por qué es de carácter inconstitucional? Porque el artículo 232 establece claramente que el ente encargado para fiscalizar y velar por el interés hacendario de los organismos de Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas es la Contraloría General de Cuentas. El pueblo de Guatemala ha exigido, desde que se aprobaron miles y millones de recursos con la pandemia, donde aquí de madrugada aprobamos diputados distintos fondos y recursos con el objetivo de atender esa crisis que estábamos enfrentando en este momento. El pueblo de Guatemala no tiene claro a dónde está el dinero. No sabemos a ciertas dónde fueron destinados estos recursos. Ese es el reclamo reiterativo del pueblo de Guatemala, que se ha manifestado en distintos momentos, porque este gobierno, si algo los ha caracterizado, en ser opaco, en ser ineficiente en la prestación de los servicios públicos. El pueblo de Guatemala no recibió los beneficios y los múltiples recursos que este Congreso... Bueno, ya lo decía la diputada Sonia Gutiérrez de la bancada WINAC, manejo de recursos de forma opaca, pero no fue solo ella quien se expresó en el Pleno del Congreso de la República el pasado 24 de agosto. También lo hizo el diputado Samuel Pérez del Bloque Semilla. Veamos el siguiente video. Esta iniciativa que se está leyendo hoy en este debate parece irrelevante, pero es verdaderamente muy peligrosa. Y permítame explicar por qué hay un voto razonado en contra de parte de la bancada Semilla y por qué vamos a votar en contra. Esta iniciativa en realidad lo que busca hacer es que más de 6,000 millones de quetzales que se aprobaron durante la pandemia, que era dinero que tenía que ir destinado para las MIPYMES, para el comercio, y que finalmente fue destinado básicamente para diputados, para alcaldes, para gobernadores, etcétera. Ese dinero no se ha fiscalizado por absolutamente nadie. Están quitando a la Contraloría General de Cuentas para que fiscalice este dinero, cuando como diputados y diputadas pedimos que nos rindieran cuentas el CHN acerca de dónde se iba este dinero. Lo que nos dijeron es que no nos podían dar la información por secreto bancario.
¿verdad? Eso es absolutamente inaceptable, eso es ridículo, porque además es dinero público, ¿verdad? Y precisamente lo que está pasando es que con esta iniciativa van a legalizar la corrupción, van a legalizar la opacidad, y después se les va a ocurrir que el dinero que quieren destinar para carreteras, supuestamente, pero que en realidad se va para los bolsillos de financistas, ahora los van a utilizar a través del CHN o de los bancos privados, y así es como van a tener el mecanismo con total opacidad. Así que nuestro voto es en contra y advertimos que esto es peligrosísimo para aprobarse aquí en esta legislatura. Gracias, presidente. Claro, y es que una característica principal de esta legislatura es de que intentan aprobar leyes en beneficio de ellos y no en beneficio del pueblo, ¿verdad? En beneficio de la corrupción y la opacidad y la falta de transparencia. Y es que el principal objetivo de esta iniciativa de ley es que la Contraloría General de Cuentas no fiscalice estos fondos, sino que lo haga la Superintendencia de Bancos. Sabemos de que en el sistema bancario pasan un montón de cosas, se lava dinero, narcotraficantes lavan dinero, políticos lavan dinero, empresarios lavan dinero, y la Superintendencia de Bancos en muchas ocasiones ha dejado mucho que desear. Y ahora quieren ponerla a fiscalizar los 11,000 millones de quetzales que fueron a parar a manos de empresarios que son fondos públicos y no se sabe qué pasó. Y es que, disculpa que te interrumpa, hay un tema ahí también que hablamos de que la Superintendencia de Bancos tiene que fiscalizar, pero incluso la Superintendencia de Bancos también nos han dejado información pública, ¿verdad? Entonces es peligroso todo eso. Es peligroso que se le quiera dar ese poder a la Superintendencia de Bancos cuando no tiene la capacidad para hacerlo o no tiene la intención de hacerlo. Pero bueno, hay 4 fondos, les voy a contar. Los fondos, existe el Fondo de Protección de Capitales, que era el que estábamos hablando, el Fondo de Protección al Ahorro, el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Estos han sido ejecutados por el Banco Crédito Hipotecario Nacional. ¿Y qué es lo que busca esta iniciativa de ley? Pues bueno, de que sea la Superintendencia de Bancos la que ejerza la vigilancia y la inspección de estos montos que recibieron los empresarios. Eso es lo que buscan los diputados de la alianza oficialista. Pero bueno, ellos dicen de que el ámbito de la Contraloría General de Cuentas se debe solo a los fondos que fueron aprobados en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y no en fondos que son trasladados a instituciones bancarias. Me parece terrible lo que intenta hacer el Congreso de la República. Al inicio de este segmento, usted se recordará de que le pusimos como ejemplo los 1.989 millones de quetzales que se dieron en préstamos a empresarios del Fondo de Protección de Capitales. Pero hay 3 fondos más, que son los que les mencioné con anterioridad, y en total esos 4 fondos suman una cantidad de 11,000 millones de quetzales que fueron trasladados al Crédito Hipotecario Nacional y que tanto las autoridades de este banco y como los diputados de la alianza perversa en el Congreso no quieren que se fiscalicen. ¿Y por qué será? Ahí está el claro ejemplo de la información que les dimos antes. Fueron dados a políticos, alcaldes, a diputados del Congreso, diputados del Parlamento centroamericanos y hasta un exministro recibió estos fondos. Y es que algo bien relevante es que son 11,000 millones de quetzales. Imagínense ustedes qué no se puede hacer con 11,000 millones de quetzales, con tantos problemas que hay en este país, ¿verdad? Entonces, no son 5 centavos. Y diversas organizaciones se han opuesto al tema de a que no se fiscalicen los fondos que se le dan al Crédito Hipotecario Nacional. Y una de estas organizaciones es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. El ICEFI dijo que de aprobarse la iniciativa de ley, de convertirse la iniciativa 6120 en decreto ley, estaría restringiendo las funciones de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar la ejecución de fondos públicos que se le trasladan al Crédito Hipotecario Nacional. Y es que también el ICEFI dice que existe una renuncia del CHN a rendir cuentas y a bloquear la función fiscalizadora de la Contraloría. Eso es sumamente grave. Y pues obviamente a esta iniciativa de ley 6120 se suman otras iniciativas de ley que lo que buscan es evitar fiscalizar, y otras controvertidas iniciativas de ley que hemos estado discutiendo a lo largo de este programa Somos el Combo,
junto a mi colega Sonny Figueroa. Vamos a una pausa y volvemos en el siguiente bloque. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Algo bien relevante es que el pasado 29 de agosto inició el juicio en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos González, quienes detuvieron ilegalmente a Sonny Figueroa el 11 de septiembre del año 2020. Ese día, Sonny fue asaltado en la Plaza de la Constitución. Fue a pedirle ayuda a las autoridades que se encontraban en ese momento, entre ellos la seguridad presidencial. Sin embargo, Sonny, lejos de ser ayudado, lo que hicieron los agentes de la SAAS fue llamar a la Policía Nacional Civil y les indicaron que Sonny hacía un escándalo en la vía pública. En ese momento, los agentes que en la actualidad enfrentan juicio, Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos González, agredieron física y verbalmente a Sonny, ahí en la entrada del Palacio Nacional de la Cultura, y luego de ello lo trasladaron a la Torre de Tribunales. Y ahí pues hay muchísimas cosas que contar de esa noche terrible del 11 de septiembre del 2020. En esa ocasión pues Sonny fue llevado y golpeado, como yo siempre lo digo, una captura ilegal por agentes de la Policía Nacional Civil que deberían de protegernos a los ciudadanos. Y casi 24 horas después de esa captura ilegal, Sonny estuvo en las carceletas, estuvimos ahí muchos colegas con él, acompañándolo. El juez Ángel Arturo Contreras Sierra liberó a Sonny y le ordenó al Ministerio Público investigar a ambos agentes de la Policía Nacional Civil. El 19 de octubre, es decir, un poquito después de un mes y días, ambos agentes fueron capturados. ¿Capturados por qué? Por los abusos cometidos en contra de Sonny. Ambos fueron enviados a prisión, estuvieron detenidos durante varios días y, como les decía al inicio de esta parte del programa, al momento del inicio del debate, el abogado Rodman Pérez, que es el abogado que defiende a Sonny Figueroa, le pidió a la jueza Miriam Andrea García Aguilar del Tribunal 11º de Sentencia que ambos policías también sean enjuiciados por el delito de lesiones graves. ¿Qué determinó la jueza? Que cuando se diera la sentencia, estaremos hablando tal vez más o menos dentro de unas 5 o 6 semanas, más o menos, tal vez un poquito menos o un poquito más, dependiendo de cómo avance el debate. Ahí se va a saber si ambos agentes de la Policía Nacional Civil son condenados o absueltos por el delito de abuso de autoridad y por el delito de lesiones gravísimas. Ambos
delitos contemplados en el Código Penal. De esa cuenta, ¿por qué se pidió que a esos, que a ambos agentes de la Policía Nacional Civil se les condene también por ese delito? Pues obviamente, yo que he sido testigo de muchas cosas a lo largo de este proceso, a Sonny, los agentes de la Policía Nacional Civil le golpearon la rodilla izquierda. Obviamente son cosas que no se ven, ha tenido que ir a terapia y todo, porque estamos acostumbrados muchas veces que los agentes de la Policía Nacional Civil cometan este tipo de abusos. Y eso es lo que no hay que permitir. Y por eso es que es relevante este caso, que ambos policías respondan ante la justicia los abusos que cometieron ese 11 de septiembre del año 2020. No es un capricho como quieren hacer creer algunos, o como los ataques que recibimos constantemente en redes sociales de que los policías no deberían de enfrentar el juicio. Claro que lo tienen que enfrentar, porque lo que hicieron fue cometer un abuso ese 11 de septiembre del año 2020. Pero Sonny, qué mejor que vos para que nos contés qué pasó. Yo puedo narrar los hechos, seguirlos contando, que obviamente sé muy bien qué pasó ese día, sé qué sucedió, he estado cerca del proceso, pero qué mejor que vos para contarnos qué pasó esa noche del 11 de septiembre del 2020. Pues bueno, en realidad ese día yo estaba con unos amigos en un bar, porque tengo que decirlo, o sea, aquí en Guatemala las personas creen que porque un político, un periodista o lo que sea se pueda tomar una cerveza en horas de la tarde es un delito. ¿Y sabes por qué lo tienes que decir, Sonny? Porque precisamente, qué bueno que haces énfasis en eso del bar, porque muchos de los ataques que recibimos en redes sociales también son de que somos unos periodistas borrachos, que el dinero que la gente nos dona es para utilizarlo en bebidas alcohólicas, y que como periodistas pareciera ser que no tenemos derecho a divertirnos, y pareciera ser de que todo es trabajo. No, hay momentos en los que uno tiene que también hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Aparte del periodismo, aparte de las otras cosas que hacemos profesionalmente, también tenemos una vida personal. Entonces, disculpa que te haya interrumpido, Sonny, pero yo creo que era importante. Por supuesto, entonces esa tarde me encontraba yo con unos amigos en un bar, un famoso bar ahí de la zona 1, que todo el mundo, o que muchas personas lo conocerán, el Portalito. Ahí estaba yo en el lugar con unos amigos y tomé un par de cervezas, y a eso de las 6 de la tarde, pues obviamente ya me iba a ir a mi casa y caminé a la Plaza de la Constitución a pedir un Uber. En el lugar pues estaba esperando yo un Uber, y cuando fui asaltado por 5 personas que estaban ahí en la Plaza de la Constitución, a todos esos delincuentes que vemos ahí, Marvin, cuando pasamos caminando en la plaza, me asaltaron, me robaron mi teléfono celular, me robaron mi billetera, me robaron mi chumpa, en donde iba mi carnet de prensa, mi grabadora, mis cargadores de teléfono. Entonces me quitan todos mis documentos personales y me quitan el dinero que yo llevaba en la billetera. Entonces hubo un forcejeo ahí con estos ladrones, con varios. Y cuando ya no puedo hacer nada, es cuando yo me cruzo la calle para ir al Palacio Nacional y pedir el apoyo de la seguridad presidencial. ¿Pero por qué voy yo al Palacio Nacional? Porque en ese lugar está la sede de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en donde hay un espacio de prensa para un teléfono, para cualquier emergencia. Entonces, yo iba a ir ahí para que me dieran la oportunidad de que me dieran un teléfono para poder yo comunicarme con algún familiar, con vos, para que me fueran a auxiliar. Con algún otro colega, ¿verdad? Con otro colega, o que ellos mismos me apoyaran llamando a la Policía Nacional Civil. Entonces, yo voy al lugar y pues al final un agente de la SAS me recibe inmediatamente con un golpe en el pecho, y yo les digo que por qué me agrede de esa forma, me pide identificarme, yo les digo no tengo documentos porque me acaban de asaltar, y me identifico con mi nombre. Y cuando me identifico como Sonny Figueroa es cuando el discurso y la actitud de los agentes de las SAS cambia. Me empiezan a señalar de que estoy haciendo escándalo en la vía pública, que voy en estado de ebriedad y que quiero ingresar a un espacio restringido, etc. Yo solo les explico de que había sido víctima de un robo y que necesitaba que me apoyaran. En fin, después de un forcejeo con los agentes de las SAS y con 2 militares que estaban en el lugar, llaman a la Policía Nacional Civil, a los agentes que mencionabas,
para que me lleguen a detener porque estoy haciendo escándalo en la vía pública. Cuando llegan los agentes, que hasta llegan corriendo. O sea, es increíble la forma en cómo se presta este show, ¿verdad? Que hicieron, porque al final fue un show el que hicieron. Los agentes llegan corriendo y me empiezan a preguntar qué está pasando. Yo les explico. O sea, para empezar, ellos llegan y yo lo que hago es ponerles la denuncia del robo del que fui víctima. Les digo, acá en la Plaza de la Constitución estoy viendo allá a los delincuentes que me asaltaron, me quitaron mis pertenencias. Vamos a detenerlos, vayan ustedes a detenerlos. Y cuando estoy explicándole a un agente lo que había pasado, empiezo a señalar que los agentes de SEDAS y que los 2 militares me habían agredido, cuando un agente de la PNC empieza a insultarme diciendo que por qué yo me estoy señalando a esas personas. Yo le digo que no se debería meter porque no sabe qué fue lo que ocurrió en la plaza ni las agresiones que fui víctima de los agentes de la SEDAS. Entonces, cuando yo empiezo a discutir con él, el agente Ángel Isaías me da un golpe en el pecho y me dice que me dé la vuelta porque me van a esposar. Y Orling, el otro agente, me esposa y me quedo esposado con las manos para atrás. Y entonces pasa todo eso y mientras va avanzando y piden una patrulla para llevarme detenido, yo tropiezo con una baranda de las que tienen ahí, porque para empezar no entiendo por qué en el Palacio hay una baranda que está restringiendo el acceso de... Es para evitar las manifestaciones, eso es claro, ¿verdad? Entonces yo me tropiezo con una baranda y le doy un golpe, le doy como una patada, y cuando doy esa patada a la baranda, los agentes se acercan y me empiezan a patear las piernas. Me dan como 3, 4 patadas en una pierna y me dan otras patadas en otra pierna, cada agente en una pierna. Ya cuando yo no soporto, caigo al piso, porque ahí es cuando me dan la fractura. Caigo al piso y el agente Ángel Isaías me da un pisotón en la pierna. Y en los videos que fueron presentados durante el proceso, se observa que después de que estoy tirado boca abajo y esposado, el agente Orling me arrastra como 2, 3 metros para levantarme. Y ahí se nota que yo ya no tenía fuerza en la pierna. Después me cargan y me lanzan a una patrulla donde no puedo ni siquiera meter las manos porque, o sea, caigo de rostro. No puedo meter las manos porque estoy esposado. Entonces va todo ese proceso, llego a tribunales y ahí ya estaban esperando más de 10 agentes de la Policía Nacional Civil con armas largas. Me pasan las esposas para adelante. Me dicen que es un favor el que me están haciendo para pasarme las esposas para adelante. Y empezamos a caminar en el parqueo de tribunales, llegamos al sótano en esa bajada, ¿verdad? Y habían como 15, 10 policías tomándome fotografías y me llevaban custodiado como que yo fuera un gran delincuente. Llego a la carceleta y yo me quería sentar porque me dolía la pierna, porque la tenía lesionada. Y no me dejaban sentarme, metían el brazo aquí en las esposas y me daban un jalón para que las esposas me dañaran las muñecas. Entonces yo al final, después del proceso, tenía morado todo esto, porque los agentes lo que hacen es jalarte las esposas para que te lastimen las muñecas. Entonces así pasó toda esa situación ahí. Y lo interesante de todo esto, Marvin, es de que los únicos que estaban tomando fotografías ahí, porque ahí no habían periodistas, no habían nadie, eran los agentes de la Policía Nacional Civil. Y después resulta que esas fotografías, esos videos, los publicaron cuentas NetCenter. Y es que ahí también hay algo bien relevante, que es el tema de los famosos NetCenter que tanto denunciamos nosotros a nivel nacional e internacional, como estas estructuras criminales, como les llamamos en algún momento, tuvieron acceso a videos y a fotografías de la carceleta, tomadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Y es que esos abusos, porque lo primero que hicieron fue circular videos donde te capturaban, porque incluso andan circulando algunos videos ahí, pero no, ellos no cuentan todo lo que hicieron antes para llegar a eso, pero fueron videos filtrados desde las mismas carceletas de la Torre de Tribunales, ¿verdad? Para quienes no conocen las carceletas de la Torre de Tribunales, nosotros como periodistas obviamente vamos seguido a ese lugar. Está en la parte de atrás de la Corte Suprema de Justicia y es un sótano. Se baja y están ahí todas las carceletas donde tienen a personas detenidas por diferentes hechos. En algunas carceletas ponen a personas detenidas por pertenecer a pandillas, en otras por accidentes de tránsito, digamos a las diferentes personas que van deteniendo. Pues a Sony
lo metieron en una carceleta en el fondo, y en esa carceleta lo que hicieron fue provocarlo, los mismos agentes de la Policía Nacional Civil. Y entre otros abusos que se cometieron esa noche de filtrar informaciones a los net center, es el tema de que a Sony ni siquiera nos permitieron que le diéramos una chumpa para que se protegiera del frío, ¿verdad? Y aquí yo quiero hacer especial énfasis en un agente de la Policía Nacional Civil, que de hecho yo se lo dije esa noche en la Torre de Tribunales, el comisario u oficial, como se le quiera llamar, Dani Estrada, quien era jefe de los agentes capturados de la División de Protección a Personalidades y Seguridad de PPS, fue uno de los que tomó fotos, ¿verdad? Con él ya habíamos tenido un incidente frente al Palacio Nacional de la Cultura. Entonces todo el tema de Sony fue una cosa bien preparada. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es relevante, ¿verdad? Porque inició el juicio en contra de los policías que capturaron a Sony Figueroa de manera ilegal. Por supuesto, y es que se denotó en mi detención que había un plan para dejarme a mí en prisión, porque de primero los agentes policiales me detienen supuestamente por escándalo en la vía pública, pero después en su informe ellos mienten y ponen de que yo los intenté sobornar con un billete de 100 quetzales para que me dejaran libre. ¿Por qué se inventan esta historia? Con el propósito de que a mí ya no se me procese por una falta, que es escándalo en la vía pública, sino que sea por un delito y que sea cohecho. Y el cohecho tiene prisión hasta los 8 años. Entonces el objetivo de los agentes policiales era de que ya no fuera yo investigado por una falta, sino por un delito. No, y adicionalmente también son algo bien relevante ahí, que hay que mencionar que también el objetivo en ese momento era que tu caso lo conociera un juez penal, ¿verdad? Porque alargaron tu detención. ¿Por qué? Porque el otro era un juez de paz, pero aquí lo que hicieron con esta acción no solo fue implantarte un billete de 100 quetzales, que es algo que el Ministerio Público tuvo que haber investigado también y no lo hizo, que es un hecho grave porque se lo hacen a muchas personas. Han habido policías capturados hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Este año ha habido policías capturados por implantar este tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo grave también, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esa era la intención de los agentes policiales, detenerme y que no saliera y que me enviaran tal vez a prisión preventiva. Esa era la intención de ellos. Entonces, creo yo que hay un aspecto muy importante, Marvin, como lo mencionabas, acaba de iniciar el juicio en contra de los 2 agentes de la Policía Nacional Civil, y en este momento vamos a poner un video del fiscal Abel Bautista. Él es integrante de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, y él va a estar narrando los hechos en donde se ve el abuso de autoridad de los agentes policiales, de cómo me agredieron esa noche del 11 de septiembre de 2020. Veamos. Frente de dicho lugar, por lo que usted, posteriormente de enterarse de lo sucedido y de permitir que su compañero Fuentes Navarro agrediera físicamente al periodista Sony Armando Figueroa Alvarado, al darle con la mano un golpe en el pecho, usted procedió a colocarle las esposas a dicho agraviado, y posteriormente, cuando este ya se encontraba esposado, usted, Orly Alexander Barrientos González, juntamente con su compañero Fuentes Navarro, procedieron a agredir físicamente al periodista Sony Armando Figueroa Alvarado, proporcionándole su compañero Ángel Isaías una patada en las piernas de dicho agraviado, e inmediatamente usted también le proporcionó una patada en las piernas al mismo, derribándolo violentamente al suelo, y cuando este ya se encontraba tirado, usted ayudó para que su compañero procediera a pisar en las piernas al agraviado Sony Armando Figueroa Alvarado. Posteriormente lo subieron a una patrulla policial, llevándolo consignado a la Torre de Tribunales, lugar donde al resolver su situación jurídica se dictó a favor de dicho agraviado falta de mérito, por lo que su conducta encuadra en el tipo penal de abuso de autoridad, regulado en el artículo 418
del Código Penal en contra del agraviado Sonny Armando Figueroa Alvarado. Bueno, como presidente de la Asociación Artículo 35, yo me tengo que presentar, he estado presente a lo largo de este proceso en las diferentes audiencias y por supuesto que en el juicio que se sigue en contra de ambos policías. ¿Por qué? Porque somos querellantes y por lo tanto estamos de cerca siguiendo el proceso. ¿Y por qué es relevante este tipo de casos, este tipo de juicios? Porque el uniforme de la Policía Nacional Civil no les permite a los agentes cometer abusos en contra de la población. Deben de respetar a los ciudadanos. Este es un mensaje claro. Y por supuesto, se busca que no se vuelvan a repetir estos hechos. Pues esto fue todo por esta noche. Y recuerden que junto a Sonny Figueroa somos el combo.